buenas a todos. En estos vídeos aprenderemos a hacer problemas de fracciones difíciles de segundo y tercero de la ESO, aumentando poco a poco la dificultad. Así que, sin más que decir, empezamos. Antes de nada, comentarte que este es el quinto vídeo de problemas de fracciones de segundo y tercero de la ESO que subimos al canal. Si en algún momento los problemas que aparecen son muy difíciles para ti, vuelve a este punto y pincha en la etiqueta que te está apareciendo ahora mismo arriba a la derecha, que te llevará a los anteriores vídeos. Y ya, sin más que decir, empezamos. Hagamos el siguiente problema. El pirata Barba Gris ha decidido repartir el botín que ha logrado durante los últimos años entre su tripulación. Como él es el capitán, recibirá la séptima parte de todos los tesoros. Su segundo al mando se llevará un 12avo de lo que queda. El cocinero también reclama su parte. Como es el que cocina y conviene tenerle contento, se llevará un 1/8 de la cantidad que queda. Los 22 marineros restantes deberán repartirse el resto a partes iguales. ¿Qué fracción del tesoro recibirá el segundo al mando? ¿El cocinero se llevará más o menos tesoros que el segundo al mando? ¿Qué fracción corresponde a cada marinero? Si el tesoro equivalía a 1.120.000 monedas, ¿cuántas corresponden a cada miembro de la tripulación? Lo primero que tenemos que hacer es leer con cuidado el problema y subrayar la información importante. En este problema nos dicen que una tripulación se reparte el tesoro de la siguiente manera. El capitán se llevará un 1/7 del tesoro. El segundo al mando un 12avo de lo que queda. El cocinero un 1/8 de la cantidad que queda. Y los 22 marineros restantes se repartirán el tesoro a partes iguales. Lo siguiente que tenemos que hacer es usar esta información para relacionar lo que nos preguntan con los datos y hacer las operaciones correspondientes. En este caso nos piden saber qué fracción del tesoro recibirá el segundo al mando. Por el enunciado sabemos que el segundo al mando se llevará un 12avo de lo que queda. Como sabemos, la preposición de es una multiplicación y lo que queda es el 100%, que es la unidad, menos la parte que se ha llevado el capitán, que es un 1/7. Por tanto, la operación que tenemos que realizar es la que te estamos señalando. Esta operación da un 14avo, es decir, el segundo al mando se llevará un 14avo del tesoro. También nos preguntan si el cocinero se llevará más o menos que el segundo al mando. Como sabemos, el cocinero se llevará un 1/8 de la cantidad que queda después de que el capitán y el segundo al mando cojan su parte. Por tanto, lo que queda es el 100%, que es la unidad, menos la parte que se ha llevado el capitán, que es un 1/7, menos la parte que se ha llevado el segundo al mando, que es un 14avo. Es decir, la operación que tenemos que realizar es la que te estamos señalando. Esta operación da 11 112avos. Es decir, el cocinero se lleva 11 112avos del tesoro. Como nos preguntan quién se llevará más, si el cocinero o el segundo al mando, lo que tenemos que hacer es comparar ambas fracciones. Para eso hacemos el común denominador de dichas fracciones. Si lo hacemos, obtenemos que el segundo al mando se llevará 8 112avos del tesoro, por lo que el cocinero se llevará una mayor parte del tesoro. Lo siguiente que nos preguntan es qué fracción corresponde a cada marinero. Como sabemos, los 22 marineros se van a repartir el resto a partes iguales, por lo que cada marinero se llevará un 22avo del resto del tesoro. El resto del tesoro es el 100% menos la parte que se ha llevado el capitán, el segundo al mando y el cocinero. Por tanto, las operaciones a realizar son las que te estamos señalando. Esta operación da un 32avo. Por tanto, cada marinero se llevará un 32avo del tesoro. Lo último que nos preguntan es cuántas monedas se llevará cada miembro de la tripulación si el tesoro es de 1.120.000 monedas. Como sabemos, el capitán se llevará un 1/7 del tesoro, por lo que la operación a realizar es la que te estamos señalando. Esta operación da 160.000. El segundo al mando se llevará un 14avo del tesoro,
Por lo tanto, la operación a realizar es un catorceavo por 1.120.000. Esta operación da 80.000. Como hemos visto, el cocinero se llevará 11 112avos del tesoro, por lo que la operación a realizar es la que te estamos señalando. Esta operación da 110.000. Y como cada marinero se llevará un 32avo del tesoro, la operación que tenemos que realizar es un 32avo por 1.120.000. Esta operación da 35.000. Es decir, el capitán se llevará 160.000 monedas. El segundo al mando se llevará 80.000 monedas. El cocinero se llevará 110.000 monedas. Cada marinero se llevará 35.000 monedas, siendo esta la solución del problema. Hagamos el siguiente problema. Un autobús cubre el recorrido entre dos ciudades, entre las que hace dos paradas intermedias. Hoy, en la primera parada, ha dejado 2/5 partes de los viajeros y han subido 12 personas. En la segunda parada ha dejado la tercera parte de los que llevaba y en ese momento han subido 14. Finalmente llegan a su destino 40 ocupantes. ¿Con cuántos viajeros salió del origen? Como siempre, intenta hacerlo antes por ti mismo y ahora lo corregimos. Lo primero que tenemos que hacer es leer con cuidado el problema y subrayar la información importante. En este problema nos dicen que en una ruta entre dos ciudades, en la primera parada se bajan 2/5 partes de los viajeros y suben 12. En la segunda parada bajan la tercera parte de los que llevaba en ese momento y suben 14 personas, habiendo entonces 40 personas en el autobús. Lo siguiente que tenemos que hacer es usar esta información para relacionar lo que nos preguntan con los datos y hacer las operaciones correspondientes. En este caso nos piden saber cuántos viajeros había inicialmente en el bus. Como siempre, llamaremos X a lo que nos preguntan. Por tanto, pondremos una X donde aparezcan los viajeros que había inicialmente en el autobús. Para obtener la ecuación de este problema es importante hacerlo poco a poco. Para ello, calcularemos en función de los viajeros que había inicialmente, es decir, X, los viajeros que había entre la primera parada y la segunda parada que hace el autobús. Como sabemos, en la primera parada bajaron 2/5 partes de los viajeros y subieron 12. Por lo que a X, que es el número de viajeros que había inicialmente, le tenemos que restar 2/5 de los viajeros, es decir, 2/5 de X y sumarle 12. Si operamos esta expresión algebraica, llegamos a que entre la primera y segunda parada había 3/5 de X más 12 viajeros en el autobús. Por el enunciado sabemos que en la segunda parada han bajado 1/3 de los viajeros que llevaba y han subido 14 personas. Por lo que los viajeros que quedan después de la segunda parada son los viajeros que había, es decir, 3/5 de X más 12, menos los que han bajado, que es 1/3 de los que había, es decir, 1/3 de 3/5 de X más 12 entre paréntesis, más los que han subido, que son 14. Por tanto, la expresión algebraica con la que estamos trabajando es la que te estamos señalando. Si operamos esta expresión algebraica, obtenemos que los viajeros que hay en el autobús después de la segunda parada son 2/5 de X más 22. Y como por enunciado sabemos que en el último tramo viajaban 40 personas, ya podemos obtener la ecuación, que es 2/5 de X más 22 es igual a 40. Como sabemos, lo primero que tenemos que hacer para resolver la ecuación es pasar el 22 restando al otro lado. Haciendo esto obtenemos que 2/5 por X es igual a 18, por lo que lo único que queda por hacer es pasar multiplicando el 5 al otro lado, y por lo mismo el 2 dividiendo, obteniendo que X es igual a 5 medios por 18. Esta operación da 45, por lo que X es igual a 45. Es decir, al principio había 45 viajeros en el autobús, que es la solución del problema.
Hagamos el siguiente problema. Un arriero tiene en su cuadra una mula, un burro y un caballo. Cuando lleva a trabajar la mula y el caballo, pone 3/5 de la carga en la mula y 2/5 en el caballo. Sin embargo, cuando lleva al caballo y al burro, pone 3/5 de carga en el caballo y 2/5 en el burro. ¿Cómo distribuiría la carga hoy si llevase a trabajar a los 3 animales para transportar una carga de 190 kilos? Como siempre, intenta hacerlo antes por ti mismo y ahora lo corregimos. Lo primero que tenemos que hacer es leer con cuidado el problema y subrayar la información importante. En este problema nos dicen que un arriero reparte el peso dependiendo de los animales que se lleve a trabajar. Si lleva una mula y un caballo, la mula lleva 3/5 de la carga y el caballo 2/5 de la carga. Si lleva el caballo y el caballo lleva 3/5 de la carga y el burro 2/5. Lo siguiente que tenemos que hacer es usar esta información para relacionar lo que nos preguntan con los datos y hacer las operaciones correspondientes. En este caso nos piden saber cómo distribuirá hoy la carga si lleva los 3 animales. Por el enunciado sabemos que el burro es el que menos carga lleva, así que tenemos que escribir cuánta carga lleva cada animal en función de la que lleva el burro. Para ello usemos que, si el arriero lleva el caballo y el caballo lleva 3/5 de la carga y el burro lleva 2/5 de la carga. Por tanto, como queremos saber cuántas veces lleva más carga el caballo que el burro, lo que tenemos que hacer es dividir estas cantidades. Es decir, tenemos que dividir 3/5 entre 2/5. Esta operación da 3/2, por lo que el caballo lleva 1,5 veces más carga que el burro. Ahora hagamos lo mismo para calcular cuántas veces lleva más la mula que el burro. Por enunciado, sabemos que si el arriero lleva la mula y el caballo, la mula lleva 3/5 de la carga y el caballo 2/5 de la carga. Por tanto, como queremos saber cuántas veces lleva más carga la mula que el caballo, lo que tenemos que hacer es dividir ambas cantidades. Es decir, tenemos que dividir 3/5 entre 2/5. Esta operación da 3/2, por lo que la mula lleva 1,5 veces más carga que el caballo. Y como el caballo lleva 1,5 veces más carga que el burro, vemos que la mula lleva 1,5 veces más que el burro. Es decir, la operación que tenemos que hacer es 3/2 por 3/2, que da 9/4. Por lo que la mula lleva 2,25 veces más carga que el burro. Ahora ya tenemos todo para obtener la ecuación del problema, ya que la suma de la carga del burro más la del caballo más la de la mula es el 100% de la carga. Nuestra incógnita es la carga que lleva el burro, así que ponemos una X donde aparezca. Como hemos visto, el caballo lleva 1,5 veces la carga del burro, así que ponemos 3/2 de X donde aparezca la carga del burro. Y como la mula lleva 2,25 veces la carga del burro, escribimos 9/4 de X donde aparezca la carga de la mula. Como sabemos, el verbo ser siempre es un igual, así que ponemos un igual donde aparezca, y el 100% siempre es la unidad. Haciendo esto, llegamos a que la ecuación del problema es x más 3/2 por x más 9/4 por x igual a 1. Como sabemos, lo primero que tenemos que hacer es obtener el común denominador de ambos lados. Si lo hacemos, obtenemos la ecuación que te estamos señalando. Ahora quitamos los denominadores, ya que hemos multiplicado por 4 a ambos lados. Y obtenemos que 4x más 6x más 9x es igual a 4. Sumando todas las x, llegamos a 19x es igual a 4. Por lo que lo único que nos queda por hacer es pasar dividiendo el 19 al otro lado, obteniendo que x es igual a 4/19. Es decir, el burro llevará 4/19 de la carga. Sabiendo esto, calculemos cuánto llevará el caballo. Como hemos visto antes, el caballo llevará 1,5 veces la carga del burro, por lo que la operación que tenemos que hacer es 3/2 por 4/19. Esta operación da 6/19, por lo que el caballo lleva 6/19 de la carga.
Hagamos lo mismo con la carga que lleva la mula. Como sabemos, la mula lleva 2,25 veces la carga del burro, por lo que la operación a realizar es 9 cuartos por 19 cuartos. Esta operación da 9 19avos, por lo que la mula llevará 9 19avos de la carga, el caballo 6 19avos de la carga y el burro 4 19avos de la carga, que es la solución del problema. También nos preguntan cuántos kilogramos llevaría cada animal si la carga pesara 190 kilos. Como sabemos, la preposición de siempre es una multiplicación. Y como la mula lleva 9 19avos de la carga, vemos que la operación que tenemos que realizar es 9 19avos por 190. Esta operación da 90, por lo que la mula lleva 90 kilos. Como el caballo lleva 6 19avos de la carga, la operación que tenemos que realizar es 6 19avos por 190. Esta operación da 60, por lo que el caballo lleva 60 kilos. Y como el burro lleva 4 19avos de la carga, la operación que tenemos que realizar es 4 19avos por 190. Esta operación da 40, por lo que el burro lleva 40 kilos. Es decir, la mula lleva 90 kilos, el caballo 60 kilos y el burro 40 kilos, que es la solución del problema. Hagamos el siguiente problema. En un rebaño hay ovejas y cabras. El pastor vende la mitad de las ovejas y la tercera parte de las cabras. Y aún así, las primeras doblan a las segundas. ¿Cuántas cabezas de ganado le quedan sabiendo que ha vendido 25? Como siempre, intenta hacerlo antes por ti mismo y ahora lo corregimos. Lo primero que tenemos que hacer es leer con cuidado el problema y subrayar la información importante. En este problema nos dicen que un pastor ha vendido la mitad de las ovejas y la tercera parte de las cabras, y ahora las ovejas son el doble que las cabras. Lo siguiente que tenemos que hacer es usar esta información para relacionar lo que nos preguntan con los datos y hacer las operaciones correspondientes. En este caso nos piden saber cuántas cabezas de ganado le quedan. Hasta ahora no hemos hecho ningún tipo de problemas como este, pero la forma más fácil de hacerlo es siempre la misma y consiste en hacer una tabla. En este caso, una tabla en la que aparezcan las ovejas que había antes y ahora, y lo mismo con las cabras. Esta tabla la rellenamos con los datos que nos dan en el enunciado, pero tenemos que elegir con cuidado a lo que llamamos X. En el enunciado nos dicen que después de vender las ovejas son el doble que las cabras, por lo que las cuentas serán más fáciles si la X es algo relacionado con las cabras. Nosotros hemos decidido llamar X al número de cabras que había antes, ya que va a ser más fácil como veremos a continuación. Como lo que tenemos que hacer es rellenar la tabla con la información que nos dan, usemos que han vendido la tercera parte de las cabras, por lo que las cabras que hay ahora son las cabras que había antes, es decir, X menos un tercio de las cabras que había, que es un tercio de X. Por tanto, la operación a realizar es X menos un tercio de X. Esta operación da 2 tercios de X, que es lo que escribimos en la tabla en la posición de las cabras que hay ahora. Por el enunciado sabemos que ahora hay el doble de ovejas que de cabras, por lo que las ovejas que hay ahora es 2 por 2 tercios de X, es decir, 4 tercios de X, que es lo que escribimos en la posición de las ovejas que hay ahora. Y como sabemos que el pastor vendió la mitad de las ovejas, vemos que el número de ovejas que había antes es el doble de las que hay ahora, es decir, 2 por 4 tercios de X. Esta operación da 8 tercios de X, por lo que escribimos 8 tercios de X en la posición de las ovejas que había antes. Ahora ya tenemos todo para obtener la ecuación del problema, ya que la única condición del enunciado que hemos usado es que en total vendió 25 cabezas de ganado. Así que calculemos cuántas ovejas y cabras vendió. Como sabemos, las ovejas que vendió son las que tenía antes menos las que tiene ahora, es decir, 8 tercios de X menos 4 tercios de X. Esta operación da 4 tercios de X,
por lo que el número de ovejas que ha vendido es 4/3 de X. Por lo mismo, las cabras que vendió son las que tenía antes menos las que tiene ahora, es decir, X menos 2/3 de X. Esta operación da 1/3 de X, por lo que el número de cabras que ha vendido es 1/3 de X. Y como en total vendió 25 cabezas de ganado, vemos que la ecuación del problema es el número de ovejas que vendió más el número de cabras que vendió igual a 25. Es decir, 4/3 de X más 1/3 de X es igual a 25. Como sabemos, lo primero que tenemos que hacer para resolver la ecuación es sumar las X. Si lo hacemos, obtenemos que 5/3 por X es igual a 25. Por lo que lo único que queda por hacer es pasar el 5/3 al otro lado. Para eso, el 5 pasa dividiendo y el 3 multiplicando, obteniendo que X es igual a 25 por 3/5. Esta operación da 15, por lo que X es igual a 15. Ahora ya tenemos todo para contestar a la pregunta del problema. Para ello, solo tenemos que sustituir en la tabla la X por un 15. Si lo hacemos, vemos que el pastor tenía antes 40 ovejas, mientras que ahora solo tiene 15, y que antes tenía 15 cabras y ahora 10. Por tanto, las cabezas de ganado que le quedan son el número de ovejas que tiene ahora más el número de cabras que tiene ahora. Es decir, 20 más 10 queda 30, por lo que el pastor tiene 30 cabezas de ganado ahora mismo, que es la solución del problema. Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de esta semana. Con este vídeo seguro que ya sabes hacer cualquier problema de los que entren en el examen. Así que confía en ti y buena suerte. Y ya sabes, si quieres aprender más, dale like, campanita, suscríbete y nos vemos pronto. ¡Chao!